Navidad. Un abrazo te doy retrasado, pero Norman, buenos días, feliz Navidad o post Navidad y encaminándonos al cierre de año. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querido Paco. Un buen día a todas las personas que nos escuchan, que nos ven de Sin Censura. Y por supuesto, a la distancia, a mi querida Ceci, al querido Vicente y al querido Jaime, que en algún lugar están seguramente viéndonos, ¿no? Pues bueno, Sí, la te oigo, Navidad, Norman, discúlpame. No, de no, pronto dije, no, ya terminó, te oigo, Norman. la Navidad finalmente pues es un pretexto para reunirnos en términos de familia. La pasamos muy bien. Yo tengo 5 nietos, 2 hijos, y bueno, pues mi mujer, la pasamos muy bien, la pasamos contentos, siempre con mucha mesura, porque cada día, pues todos nos dormimos más temprano, ¿no? Entonces, bueno, todo bien, por fortuna. Espero que todos nuestros amigos de la audiencia hayan pasado muy contentos y ya hayan terminado el evento, porque hay algunos que todavía seguirían, ¿eh? Así todavía, aquí a mi pueblo todavía están festejando el recalentado del recalentado de Navidad, Norman. Yo subí ayer, te confieso, ya les confesé, subí un rato a mi casa. Yo vivo, digamos, en la falda del cerro, pero mi familia vive ya en el Cerro Pleno. Así que me subí un rato temprano, me subí un rato temprano, fui a comer romeritos con huevitos revueltos, tortillas hechas a mano, me bajé otro poquito y me bajé un poco de ensalada de manzana, Norma. Pues muy bien, pues perfecto. Pues hay muchas cosas que se han presentado en este fin de semana y creo que entre ellos, y lo dices tú muy bien, pues están las felicitaciones de Trump y Salinas Pliego, quien intenta copiar el éxito entrecomillado de Donald Trump en su condición política. Sí, efectivamente estaba leyendo estas, ¿cómo le podemos llamar? Felicitaciones que envía Salinas Pliego, pero es chistoso, ¿no? Es chistoso. Por ejemplo, hay una parte de lo que él dice que me llama mucho la atención. Dice, me queda claro que no me odian por ser millonario, más bien me envidian. Un poco lo que diría Trump. Quieren lo que tengo, pero sin trabajar, sin arriesgar, sin crear nada, pretenden desacreditarme diciendo que todo me lo heredaron, pero ellos no pueden explicar el origen de su propia fortuna. Bueno, pues sí, todo se lo heredaron y lo que no se lo heredaron lo robó. Así que él está en problemas graves de credibilidad ante todo un pueblo, básicamente por lo que ha hecho, ¿no? Por los golpes que ha dado, por los robos, por aprovecharse del país que le ha permitido seguir existiendo como un empresario sin justificación social y que, bueno, pues él cree que lo que ha hecho tiene o es digno de admirarse, y no creo que nadie en pleno goce de raciocinio podría hacer ese tipo de consideraciones. Dice que paga impuestos, pues sí paga impuestos obligatorios, pero no hay que olvidar que hay unos impuestos que no ha pagado todavía y de lo cual está pendiente todo el pueblo de México. A ver, este es un tipo bastante infantil, es un hombre que pensó que podría enfrentar al gobierno del expresidente López Obrador a partir de su evasión, y esto le creó pues una condición bastante adversa, ¿no? Nadie en su sano juicio, quiero insistir, celebraría el éxito, entrecomillado, el éxito de Ricardo Salinas Pliego. Más bien, es un tipo que tiene una fortuna muy, muy grande y la ha perdido en buena medida gracias justamente a comportamientos no solo atípicos, anómalos, sino comportamientos ilegales. Una prueba de ello es que mantiene en varios frentes, mantiene
todo un enfrentamiento en contra de sus acreedores, que en este caso es el gobierno de México, en Estados Unidos es el banco Mellon, en Inglaterra también tiene problemas. Bueno, es un tipo que está acostumbrado a tratar de defraudar a los que le rodean y bueno, pues está pagando las consecuencias. Pero es chistoso, digo, yo lo tengo bloqueado, él me tiene bloqueado también a mí, pero bueno, pues me entero, veo la posibilidad de saber qué es lo que está haciendo, como lo muestran ustedes ahorita, y bueno, pues es muy fácil darse cuenta que el tipo está en los estertores de una muerte de carácter empresarial, porque va a ser muy difícil que se levante, ¿no? Él no pierde oportunidad de destilar su odio y de mostrar sus rencores por todo lo que le ha pasado. Pero la verdad es que lo que le ha pasado está plenamente justificado y él finalmente pues tendrá que ir entendiendo, aunque ya tiene 70 años, y eso lo sabemos todos por su fiesta grotesca, pues todos sabemos perfectamente bien quién es, y es probablemente el empresario más desprestigiado de México. Fíjense, no hay que olvidar que durante el gobierno del expresidente López Obrador, todos triplicaron sus fortunas en este país, a excepción de él. En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, todos hicieron crecer sus fortunas también de una manera importante, menos él. Así que bueno, pues él se distingue justamente por ineficiente, por ineficaz, por corrupto, por estar en una condición que yo creo que pocos empresarios quisieran tener. El desprestigio es grande, ¿no? Muy grande. Me acuerdo muy bien cuando el expresidente López Obrador decía que los tipos robaban, actuaban al margen de la ley y todavía tenían credibilidad con algunos. Bueno, los que le dicen tío Richie en buena medida también se burlan de él, ¿no? Él tiene muchos seguidores. Yo alguna vez le decía a Pedro Ferriz III, y también se lo decía a Páramo, que ellos tenían muchos seguidores, pero una buena cantidad de ellos eran para burlarse. Estaban nada más expectantes que dijera cualquier cosa para burlarse, para atacarlo, etc. Así yo no quiero seguidores, ¿no? Me conformo con los poquitos que tengo de alta calidad. Sí, y déjenme hacer una aclaración que me hacen y la debo reconocer. Tuve un gazapo cuando estaba hablando sobre José Ramón López Beltrán. Yo les decía, estuve encerrado 48 horas escribiendo, así que de pronto se me fue un gazapo grave. José Ramón López Beltrán, que es el que responde a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, no es el secretario de organización de Morena. No, el secretario de organización de Morena es su hermano Andrés Manuel López Beltrán. Sí, él es el que es mencionado frecuentemente en redes sociales, en los canales oficiales del partido, por el papel que juega en la estructura y movilización en Morena. La Secretaría de Organización, y yo decía, para mí es el segundo puesto más importante en Morena, en cualquier partido, porque es clave para la estructura del partido, es el responsable de la movilización, de la afiliación y del crecimiento del partido. Así que fue un gazapo derivado de que vengo todavía, yo les decía, vengo enchufado a esas 48 horas que estuve escribiendo prácticamente sin parar, metido en otros asuntos, pero agradezco, cuando uno se equivoca, yo les he platicado, tienen que reconocerlo y decirlo de inmediato. Así que Sol Martínez tiene razón, confundir los nombres. Alejandro Guerrero también tiene razón. Silvia Alarcón también tiene razón. El del gazapo fui yo. Así que más bien parece que el crudo soy yo, José Cortés, parece que el crudo soy yo y todavía me está pegando, aunque les confieso que no tomé casi nada, me tomé unas copitas de vino, pero más es producto de la desvelada y de estar aquí con ustedes, pero ofrezco una disculpa porque es a Andrés Manuel López Beltrán,
el secretario de organización de Morena, y José Ramón López Beltrán se dedica a sus negocios personales y es el que da respuesta a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que además es una respuesta dura, contundente, y que debe estar calando hoy en Ricardo Benjamín Salinas Pliego, porque no se va a quitar el pago de, de cerca de 51,000 millones de pesos. Y solo para cerrar este tema, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Norman? Sí escuchamos el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Adelante, adelante. Ceci, creo que ahí teníamos el mensaje de la presidenta, ¿cierto? Deja decirte qué video es. Es el... A todas las familias mexicanas les deseamos una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Sabemos que esta noche en cada rincón del país hay siempre esperanza. En una casa, en un barrio, colonia de las ciudades, en un pequeño pueblo en el campo, en la costa y en el desierto, en el norte, en el centro y en el sur-sureste de nuestro hermoso México, hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanas y mexicanos. Somos un pueblo que sabe reunirse alrededor de la mesa, que convierte lo sencillo en celebración, que abraza fuerte y que nunca olvida a los suyos. Somos la palabra compartida, el plato servido con cariño, la risa que sana y el recuerdo que acompaña. Damos gracias a nuestras madres y padres, a nuestras abuelas y abuelos que nos enseñaron a resistir con dignidad y a querer con el alma. Gracias también a todas las niñas y a los niños que nos recuerdan todos los días por qué vale la pena luchar. Esta noche pienso también en quienes están lejos de casa, en quienes trabajan para que otros estén a salvo y en quienes hoy extrañan a alguien. También en nuestros paisanos y paisanas, a nuestras Fuerzas Armadas, a las y los policías, trabajadoras y trabajadores de la salud, bomberas y bomberos, a los trabajadores del transporte y a muchos otros. En México sabemos acompañarnos aún en la distancia. Que esta Nochebuena nos abrace como nación, que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza. Que el orgullo de ser mexicanos nos acompañe hoy y siempre. Nuestra grandeza cultural nos alimenta. Recordemos que lo más importante no es lo material, sino los valores y el amor por los demás, el amor por la familia y el amor a nuestro querido México. Con todo nuestro cariño, les deseamos la mejor de las Navidades y que la pasen en paz y unión. Felicidades. Norman, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿qué le falta? ¿Qué le sobra? Estamos a fin de año de hacer un balance de la presidenta. Para mí ha tenido un año que yo creo que ni siquiera ella se imaginaba. Norman, lidiar con un presidente como Donald Trump es una locura, pero lo ha sabido hacer. Tiene una presencia internacional que difícilmente había alcanzado un presidente mexicano, sobre todo, y ahora una mujer. La economía del país está caminando. El peso, nunca lo habíamos visto tan sólido como ahora. Con López Obrador le fue muy bien al peso. Con Claudia hay ocasiones como esta semana que lo tuvo abajo de las 18 unidades por dólar. Hay empleo, ciertamente hay problemas de violencia, pero están trabajando en eso, de crimen organizado. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Cómo ves tú lo próximo de Claudia Sheinbaum Pardo, Norman? Mira, yo veo un futuro promisorio para el país, veo un futuro promisorio para el gobierno. ¿Por qué razón? Bueno, porque no fue un cambio de gobierno el que se dio con el expresidente López Obrador, fue un cambio de régimen, fue un cambio de proyecto de nación, fue un cambio que realmente estuvo encaminado a las mayorías. Es decir, esto es lo que realmente funciona en nuestro país, es lo que está funcionando y es lo que está dejando tan buenos dividendos, porque ellos le apostaban a trabajar, el prianismo siempre le apostó para trabajar en favor
de los más poderosos, ¿no? Entendían que esa era una buena forma de hacer política, y ese fue un absurdo. La forma inteligente de hacer política realmente y la forma humana es como se condujo el expresidente López Obrador y como lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum. Tú has enumerado en una buena medida los beneficios, por ejemplo, de carácter económico que se han dado en el país, pero también tenemos que agregar algo que es fundamental para poder entender lo que sucede. Y esto es el cambio de percepciones, esto es el cambio de conciencias. Los mexicanos cada día, y vemos los chats de nuestros programas, especialmente de Sin Censura, en donde encontramos que hay una percepción diferente, ¿no? Todo el mundo está terriblemente politizado. ¿Y qué es politizarse? Es simplemente tratar de entender qué es lo que pasa en nuestro país, ¿no? Porque prácticamente todo está ligado a la política. La política no es de ninguna manera algo que se pueda dejar de lado. La política es algo muy, muy importante y es el arte de equilibrar, es el arte de poder hacer mostrar equilibrio para todo un pueblo. Es una definición personal, claro, no tiene que ver o poco tiene que ver con las grandes definiciones de lo que es política, pero hay que entenderlo. Tanto el expresidente López Obrador, que no se puede desligar de la presidenta Claudia Sheinbaum ni viceversa, porque ambos están enfrentando enfrentaron, en el caso del expresidente y ahora la presidenta, un proyecto idéntico, y el proyecto está encaminado básicamente a favorecer a las mayorías, siendo que cuando las mayorías se favorecen, nos favorecemos todos, ¿no? Y así es como, reitero, duplicaron fortunas los grandes millonarios, los grandes empresarios, los empresarios pequeños y medianos. Hemos ido, porque yo me asumo como empresario también, hemos ido creciendo no al amparo del poder, sino al amparo de un proyecto que tiene sentido, ¿no? Tiene un sentido popular, tiene un sentido global, beneficia a todos, y justamente por eso siempre que se habla de por el bien de todos, primero los pobres, cuando se habla de por el bien de todos se refiere al resto de los pobres, es decir, a todo el país. Entonces el sentido, yo creo, la calificación que se pueda dar a la presidenta Claudia Sheinbaum es de muy alto nivel y va mucho más allá de ese 7 u 8% que eventualmente te pudiera dar el pueblo mexicano. Y yo creo que si nosotros hacemos un acto de conciencia y tratamos de hacer una calificación objetiva, racional, justa, ella está mucho más arriba de esas calificaciones, mi querido Paco. Y además hay que ver cómo está toda la economía, ¿no? La economía que tiene México de manera obviamente razonable ha sido siempre exitosa desde hace 7 años. Y ha sido exitosa, insisto, por la redistribución, ¿no? El problema grave es que la gente quería entender, los economistas nos decían que el valor, el crecimiento de un pueblo radicaba en el Producto Interno Bruto. Nunca le dieron importancia a la redistribución, como lo hizo el expresidente López Obrador, y ahora se mantiene. ¿Por qué? Porque nosotros estamos combatiendo la desigualdad, y combatir la desigualdad en un país es todo, es absolutamente todo, es gobernar para todos. No es esa circunstancia tan minúscula, tan pequeña, tan frágil de decir, bueno, yo voy a hacer un buen gobierno favoreciendo no puedo favorecer a todos, así se lo planteó el prianismo, y favorecían a los que los habían puesto o impuesto en el poder, como fue el caso de Calderón, por ejemplo, ¿no? Como fue el caso del mismo Peña Nieto, que compraron todos los votos posibles. Ambos ejercieron una presidencia que no les correspondía, y bueno, pues finalmente terminamos por entender que un gobierno que se precie
de demócrata tiene que hacerlo en beneficio de todos, absolutamente de todos. Y bueno, yo creo que nosotros hemos hecho un pequeño recorrido por el éxito. ¿Qué nos falta? Nos faltan muchas cosas. Por ejemplo, en términos económicos, a mí me complace mucho saber que el salario mínimo esté arriba de 300 pesos, pero yo lo quisiera en 1,000, ¿no? Es decir, nosotros vamos por el camino correcto. No podríamos ir creciendo para pensar en un salario de 1,000 pesos diarios si nosotros nos hubiéramos sacado los 80 o 90 pesos que el prianismo había decidido el pueblo merecía, ¿no? Así que vamos muy, muy bien en términos de seguridad, vamos muy bien. Hay que atacar ese flagelo tan terrible de las personas, de los negocios, de las empresas en general, como es la extorsión, que es una de las peores prácticas que puede hacer un ser humano en contra de otros. Pero bueno, se está atacando, ya se persigue de oficio, y esto es importante porque no necesita uno hablar y decir, me están tratando de extorsionar a mí. Simplemente se citan datos, se citan algunas personas, y como se persigue de oficio, ya las personas no tienen que volver a dar la cara. Es el gobierno, es el área de seguridad específica quien lo hace, y todo esto beneficia mucho. Yo creo que esto nos debe de hacer sentir muy, muy contentos. Me parece que esta es una época de reflexión, en donde mucha gente está de vacaciones, y creo que tenemos que ser capaces de entender que el país va muy bien, que estamos contentos con lo que está sucediendo, a pesar de que una serie de privilegiados no hayan encontrado la repetición en estos gobiernos de sus crímenes, déjenme decirlo de esa manera, de carácter económico en contra del pueblo de México, básicamente, mi querido Paco. Sí, déjenme recordarles, es la primera vez en décadas que no tenemos, por ejemplo, devaluación del peso mexicano. Yo recuerdo desde el gobierno de José López Portillo, que llevó con quien acumuló el peso una depreciación o devaluación de 580%. La verdad es que no habíamos tenido un presidente y ahora una presidenta que lograra estabilizar la moneda. Miguel de la Madrid, la devaluación superó 3,000%. Bueno, no teníamos inflación, teníamos hiperinflación. Había fuga de capitales en miles de millones de dólares. No importa lo que hicieran con el peso, libre flotación, devaluación, lo que hicieran, la verdad es que desde el gobierno de Luis Echeverría no tuvimos un peso estable, y cada presidente que se endeudaba dejaba a su sucesor una deuda todavía peor. Cuando Luis Echeverría, que ahora lo vemos en la foto, tomó posesión como presidente de la República, la deuda general de este país, la deuda total, el deuda externa, rondaba 3,000 millones, poco menos de 3,000 millones de dólares. Cuando Luis Echeverría Álvarez terminó su gobierno, teníamos una deuda superior a 20,000 millones de dólares. Y con José López Portillo y Miguel de la Madrid, la deuda de este país superó 100,000 millones de dólares, y nunca supimos, y luego además de que tenemos devaluaciones con Peña, con Calderón, con Fox, con Zedillo, que además Zedillo crea una crisis mundial prácticamente en 1994, que llamaron el efecto tequila. La verdad es que nadie había podido estabilizar a la moneda, estabilizar al país. Ahora dicen que el país no crece, o que crece a ritmos similares a los de los priistas y los panistas. Sí tienen razón, pero hay una gran diferencia.
con esos poco escaso crecimiento, López Obrador, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador logró sacar de la pobreza a 13.5 millones de personas y sacó de la pobreza extrema a 2 millones de personas. Hoy estamos igual. El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo tampoco espera crecimientos espectaculares, pero lo que sí podemos esperar es que haya redistribución de la riqueza. Y yo le platicaba la semana pasada con Jaime y con Norman, que tenemos que empezar a ver que el crecimiento tiene otras cosas que no vemos, que no necesario que crezcamos a 10%, que sí lo necesitamos, no digo que no, sino con crecimientos moderados también. Si se redistribuye la riqueza, se le da estabilidad al país, se le da estabilidad a la moneda y puede hacer lo que Norman decía, hacer un gobierno, un país más igualitario, un país en el que todos podamos beneficiarnos de la riqueza. Decía Norman que los ricos ganaron también, los magnates, y sí, todos ganaron, los banqueros ganaron mucho dinero, pero las clases más necesitadas también tienen acceso a recursos por cerca de 1 billón de pesos anuales. Así que si ese dinero estaba ahí, ¿qué pasaba entonces en los gobiernos del PRI y del PAN? Y es la pregunta. Bueno, todos sabemos qué es la corrupción, pero, por ejemplo, en algún momento documenté, y de veras, aunque sea un pleonasmo, con documentos de la Secretaría de Hacienda, que el gobierno de Felipe Calderón recibió casi 400,000 millones de dólares por la venta de petróleo crudo. Y lo único que conocemos de él es su barda petrolera, de su refinería ahí en Tula, y su monumento a la corrupción ahí en la Ciudad de México, en Chapultepec. Entrando a la entrada de Chapultepec está su Suavicrema, en que además es opacada por los grandes edificios que hay ahí, como el de BBVA. Así que la verdad es que a mí me impresiona Claudia Sheinbaum Pardo. Estoy convencido que está trabajando y que este país necesita otras formas de ver el crecimiento, ¿cierto, Norman? Sí, hay que hacer un recuento de tantas y tantas cosas que se pueden hacer, que se pueden ver. Nosotros hemos ido cambiando en esencia, lo decía hace un momento, hemos ido cambiando en términos de concepción política. Hemos ido cambiando y apreciando esfuerzos gubernamentales diferentes. Hemos ido también podido ver, hemos sido capaces, también de ver que hay un cambio de percepción social. Nosotros cada día somos menos egoístas, ¿no? Cada día somos menos materiales, cada día entendemos más lo que es la convivencia social, la convivencia pública, inclusive con las familias. Estábamos viendo en días pasados, te acordarás, Paco, cómo ha habido una reducción sustancial en términos de drogadicción de los jóvenes, de los adolescentes. Ellos son una generación importante, importantísima, porque pues serán los que manejen este país, ¿no? Y son los adultos, o somos los adultos los que de repente queremos incursionar en nuevas experiencias. Pero fíjense, cuando se habla, por ejemplo, de marihuana, se dice, es que un adulto que ya tuvo una madurez, que ya tuvo un crecimiento global, integral, pues está en capacidad de enfrentar esa droga con menos daños. El problema grave de la marihuana en los jóvenes es que, o en los adolescentes, no se digan los niños, pues es que ellos están expuestos a daños de carácter mental y emocional mucho más graves. Entonces, a mí me complace saber que la drogadicción o el intento por incorporarse a ese mundo por parte de los adolescentes cada día es menor. Y se está haciendo mucho. Hay muchas cosas que en términos económicos impactan, pero hay otras que en términos sociales
por ejemplo, en salud, en educación, se están haciendo pianito, ¿no? Poco a poquito, pero se hace de una manera que en determinadas, por ejemplo, localidades es muy impactante, ¿no? Imagínense una población chiquitita que ponen una escuela, que ponen un consultorio médico, que, bueno, les cambia la vida, ¿no? Porque ahí es muy radical el cambio. Claro, en las ciudades nos dicen, es que se abrió un hospital en, no sé, en Iztapalapa, y decimos, bueno, está muy bien, ¿no? Pero pues, se abren 100. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene una población muchísimo mayor. Pero nosotros vamos creciendo mucho, mucho, y en muchísimas áreas, ¿no? Sé perfectamente bien, en voz de nuestro maestro Horacio Franco, que en la cultura también ya se están dando algunos pequeños pasos, ¿no? La cultura, el arte, es fundamental para poder desarrollar la imaginación, entre otras cosas, ¿no? El talento, un talento que a veces se contiene por falta de oportunidades. Y así lo vemos en muchos sentidos, ¿no? Que hay pequeños o grandes crecimientos que en algunos casos es altamente notorio, como lo decía yo, y en otros resulta ser un poco menos impactante, pero crecemos todos los días, y después de venir de una condición tan compleja, tan difícil, hablar de ese cambio en la pobreza. A ver, cuando salen 13.5 millones de mexicanos de la pobreza, ¿a dónde van? Pues van a la clase media. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente se da un cambio dramático, ¿no? En la composición de las capacidades de carácter económico en la gente, y de estar con los prianistas en niveles de 50, 55, 60% de pobreza, ahora la tenemos ubicada abajo del 30%. Y esto es algo que solamente se da con proyección, con proyectos económicos de carácter humanista. Es algo que la gente no puede entender todavía, o no quiere entender. Y cuando me refiero a la gente, me refiero básicamente a aquellos que se oponen al cambio, ¿no? ¿Por qué se oponen al cambio? Porque ellos se sentían muy cómodos donde estaban, y decían, bueno, pues ¿para qué le buscamos? Si yo estoy bien, mi familia está bien, mis amigos están bien, pues ¿para qué cambiamos, no? Sí, pero no unos cuantos. Y eso creaba desigualdad, ¿no? Creaba una terrible desigualdad que, por fortuna, con el tiempo y con proyectos humanistas, se vienen cambiando, mi querido Paco. Sí, y déjenme para cerrar este tema, porque tenemos información. Para mí, cuando Norman habla de todo este cambio que se da con el presidente López Obrador o con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la verdad es que navegan. Empecé a trabajar en el gobierno de José López Portillo, a trabajar ya como reportero, era muy jovencito, o era jovencito más bien. Las imágenes del país para mí navegan siempre en aguas turbulentas y tramposas, con el PRI, luego con el PAN, y cada frase de campaña para mí hacía como conecta conmigo a México a través de una telaraña de hilos oscuros. Y ¿por qué? Porque vi pasar en silencio, y ya después estudiando, después de López Portillo y yendo un poco hacia atrás, tuvimos crisis en 1954 en el gobierno de el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que es la primera gran devaluación para establecer el peso a 12.50. Tuvimos crisis en 1968, tuvimos crisis en 1976. Estoy hablando de crisis graves, serias, porque hubo sexenios en los que tuvimos hasta 2 crisis. Tuvimos crisis en 1982 entre José López Portillo y José de la Madrid. Yo les he platicado, yo recuerdo que iba al banco porque me mandaban a hacer notas sobre eso. En los bancos había avisos en papeles. Valor del dólar, no lo recuerdo ahora, pero valor del dólar 3 pesos, ¿no? Pero después, a los 10 minutos, menos, a los 5 minutos, valor del dólar, 2,000 pesos. Verdaderamente era una locura. Tuvimos crisis en 86,
1987, tuvimos la mega devaluación de 1994, 1995, el error de diciembre, si me olvido una, seguramente ahí me van a decir, tuvimos crisis en 2000, 2001, entre la salida de Ernesto Zedillo y la entrada de Vicente Fox Quesada, tuvimos crisis en 2008 y 2009, tuvimos crisis en 2016, 2017 y hemos ido atestiguando con el paso del tiempo el estancamiento del país, el saqueo, el shock petrolero, tuvimos la crisis y quiebra del mercado de valores, vimos el populismo, devaluaciones brutales, inflaciones persistentes. Por eso cuando de pronto me dicen, es que vamos a hacer Venezuela, yo digo, ¿cuál Venezuela? Y seguramente ellos dirían, es que vamos a hacer como México. Sí, vamos a hacer como México porque tuvimos una devaluación de 3,000 y tantos %, tuvimos desequilibrios fiscales, neopopulismos y tuvimos el mayor robo oficial que se ha dado en este país, el rescate bancario, que inicialmente se supone que iba a costar menos de 100,000 millones de pesos y terminó costando en su primera etapa 1 billón de pesos. Ya hemos pagado ese billón más cerca de otro billón y todavía debemos otro billón gracias a Carlos Salinas de Gortari, gracias a Ernesto Zedillo Ponce de León, así, bueno, y también recuerdo, vi el rescate carretero cuando Salinas entregó a sus amigos, a sus cuates, porque es lo que decía Salinas, les entregó la construcción de carreteras, prácticamente todos, casi todos, creo que uno por ahí se salvó, quebraron. El gobierno los rescató. Los rescates no empezaron con Zedillo y Salinas, empezaron con Miguel de la Madrid. Así que y hemos escuchado, yo recuerdo mucho frases lapidarias, ¿se acuerdan? Como se secó la gallina de los huevos de oro. Y lo que me parecía a mí soez y polémica de Enrique Peña Nieto, no hay chile que les embone, a los mexicanos no hay chile que les embone, y parecía una frase o parecían frases salidas de bocas de algún alburero, del más lépero, el más arrabalero del país, pero eso lo vimos pasar hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo mucho que el ejemplo es el de Loret de Mola, ¿no? Y el Chumel Torres, que decían, hay que comprar dólares porque va a llegar a 27 pesos. Leo Zuckerman, ahí están sus programas con sus analistas, también decían, en el escenario mejor, el peso va a estar en 25 unidades por dólar. Bueno, pasó el gobierno del presidente López Obrador, llevamos a poco más de un año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, no hemos tenido crisis, que siempre nos va a hacer falta más, claro, siempre que tenemos problemas de seguridad, siempre, nunca los hemos negado, pero están rescatando a Pemex. Acaba Pemex de recibir notas muy buenas, están rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, que ha recibido notas calificatorias muy buenas, cuando el país prácticamente ya estaba quebrado. Así que, y hoy tenemos en puerta, me hacía una pregunta, pero a ese al rato le damos porque José Cortés decía, sí, Paco, pero cuando hablábamos de López Obrador, de José Ramón López Beltrán, de Andrés Manuel López Beltrán, José Cortés dice, sí, Paco, pero no le perdono haber afiliado al tal Aces, que es Pedro Aces Barba, que no sé si va a ser un error o un mal necesario de Morena, pero primero, Norman, tenemos para el próximo año prácticamente, que ya estamos a nada, la reforma electoral. Y eso va a ser para mí la primera gran reforma de Claudia Sheinbaum Pardo y que va a marcar mucho su sexenio, ¿no? Yo me atrevería a decir que va a ser la reforma realmente del sexenio. ¿Por qué? Porque esta reforma incorpora muchas aristas. Entre ellas, incorpora ciertos golpes, inclusive a los mismos
compañeros de Morena en esa alianza, ¿no? Al PT y al Verde, que se revuelven como gatos panza arriba, de alguna manera defendiendo sus plurinominales y defendiendo las grandes prerrogativas que todavía reciben esos partidos, por pequeños que sean. Estamos hablando de cientos de millones de pesos. Así que es una reforma electoral que ciertamente ha dado la oportunidad del consenso, pero es un consenso que no se va a poder lograr, porque lograr consensar en contra de tus intereses de carácter económico y político siempre es complicado, y los partidos políticos obviamente se oponen, todos, a excepción de Morena, se oponen a una disminución de sus prerrogativas. Imagínate qué sería de Alito Moreno sin dinero, ¿no? ¿Cuánto valdría Alito Moreno sin dinero, no? Es como decía aquel cantante Facundo Cabral, que es un general sin uniforme, ¿no? ¿Qué es Alito Moreno sin un partido político donde pueda robar a sus anchas, ¿no? Como lo ha hecho. Entonces imagínense cuál va a ser la opinión de Alito Moreno, o cuál viene siendo su opinión con respecto a la disminución de las prerrogativas, del dinero que se recibe del pueblo por parte del gobierno, es decir, por conducto del gobierno. Entonces los partidos políticos en general viven para prerrogativas, viven de ese dinero. No son capaces de crear política, de hacer política a través del pensamiento nada más, o las aportaciones. Déjenme decirles que en el Estatuto de Morena, que no ha sido reformado, según entiendo en esa parte, se establece, y lo decía mucho el presidente López Obrador, que lo ideal para un partido político es que no recibiera nada de dinero, 0 pesos por parte del gobierno, y que fueran los militantes quienes hicieran pequeñas aportaciones, pues para mostrar su convicción política y de cambio, ¿no? Los que hicieran sus pequeñas aportaciones para que el partido prevaleciera, ¿no? Y que todo se hiciera así, para que el pueblo no tuviera que estar pagando la existencia de partidos. Pero no solo eso. Acuérdense que un Alito Moreno, pues es un ladrón, es un tipo corrupto, que recibe el dinero del PRI y hace sus distribuciones. El PAN hace lo mismo. Todos los partidos son similares. Hacen distribuciones injustas, ¿no? Y no invierten o no emplean el dinero en propósitos específicos del partido. Muchas veces lo hacen en forma personal, y así vemos cómo van creciendo patrimonios como el de Alito Moreno y miles y miles y miles de políticos de todas las facciones que van incrementando su riqueza simplemente por corrupción dentro de los partidos. Entonces, ese es uno de los propósitos, o por lo menos ese es uno de los mensajes de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dice, ella habla de tres factores fundamentales. Ella piensa que se debe disminuir sensiblemente, ella no habla de erradicar totalmente, pero habla de disminuir de manera importante la cantidad de dinero que se les da a los partidos, es decir, bajar las prerrogativas. Habla también de quitar a los plurinominales, o por lo menos llevarlos a una condición de competencia en donde no reciban por listas. A ver, aquí están las listas del 1 al 20. Nosotros como partido político tenemos la posibilidad de lograr meter a 12, 13, 14. Entonces esos 13, 14 iniciales son para personas del círculo de poder cercano, ¿no? De la cúpula, y hacen una distribución como Alito Moreno lo hacía o lo sigue haciendo en las elecciones, con gente de su confianza, incluyéndose él mismo. Él se puso en primer lugar como senador. Imagínense, el otro, el del PAN, también se puso a él en primer lugar, y en segundo lugar a Ricardo Anaya, y en tercer lugar a Lili Telles. ¿Qué es eso, no? Tratar de favorecer directamente sin participar en ninguna elección, y de repente de la noche a la mañana ser diputados o ser senadores. Imagínense esta mujer que no tiene ninguna capacidad, yo diría que de nada, es senadora por segunda ocasión. ¿Por qué?
simple y llanamente porque fue favorecida como plurinominal en su segunda oportunidad. Y así vemos nosotros también que la presidenta busca adelgazar al INE y lo hace a través de otro mecanismo. Ella sugiere desaparecer las OPLES, que son una especie de INE chiquitos que hay en cada uno de los estados. Ahí yo tengo mis dudas porque yo fui representante de Morena muchos años, 3 años y fracción, ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y créanme que se trabajaba bastante bien. Yo no sé si el INE sea capaz, esto habría que revisarlo muy bien, si el INE sea capaz de poder hacer las elecciones de carácter local también, porque los institutos, los OPLES, los institutos electorales estatales, que se les llama OPLES, estos se dedican a organizar las elecciones de carácter local, entendiéndose esto como regidores, diputados locales, presidentes municipales, hasta gobernadores. Y esto no sé si el INE esté en capacidad de hacerlo a nivel global. A mí me gustaría que se hiciera un examen exhaustivo de esto, porque no es fácil, no es fácil. Entonces, bueno, la presidenta plantea 3 cambios básicos, ¿no? Fundamentales, orientados todos a disminuir la participación en términos de dinero de partidos políticos y organismos que hacen la supervisión de las elecciones. Entonces, vamos a ver qué pasa. Esto ya ha sido, insisto, se ha tratado de consensar con muchos, no se va a lograr porque tienen opiniones absolutamente contrarias, ¿no? Incluyendo, lo vuelvo a repetir, el PT y el Verde, que no están dispuestos a perder sus privilegios de carácter político, y menos formando parte de la alianza con Morena. Pero algo se va a hacer y ojalá que pronto estemos en capacidad de conocerlo. Creo que es a mediados del mes de enero de 2026 cuando podremos saber en qué términos va enviada la iniciativa de reforma electoral al Congreso para que éste se pronuncie al respecto y Monreal muestre su verdadera cara, ¿no? Porque Monreal tiene convenios con todos los partidos políticos y Monreal pues, siempre ha querido quedar bien con todos y eso es imposible. Sí, es imposible quedar bien con todo mundo, y van a tener que equilibrar. Yo digo que Ricardo Monreal va a tener que definirse pronto, Norman, va a tener que definirse. ¿Por qué? Porque no nos tienen que decir, tiene arreglos muy oscuros con mucha gente, pero incluido el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Lo hemos visto insultar abiertamente a Morena, a la presidenta, hacer nada sin fondo, y ahí permanece como que oculta la solicitud para su desafuero. Tú recuerdas, había dicho la sección instructora que en octubre más o menos analizaría su caso. Eso fue octubre, noviembre, diciembre ya se fueron y Alito sigue campante hablando tonterías. Si tuviera bases está bien, pero la verdad es que el tipo se ha salido de la realidad. Así que la reforma electoral para mí también va a plantear los retos de acabar con el fuero que se da a delincuentes como Ricardo Anaya Cortés, como Alejandro Moreno Cárdenas, y también, la verdad hay que decirlo, va a acabar con indeseables que hay en Morena, ¿no? Que también la SAU, muy raro, porque tenemos el caso de Sergio Mayer, siempre hablamos de él, pero la reforma electoral nos va a decir el talante de lo que quiere la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cómo vislumbra el futuro de este país, que permitió las diputaciones y senadurías plurinominales hace mucho, que las utilizó para proteger a los cuates, a los amigos. El enchufismo se llama, así que enchufar a sus cuates en esas posiciones, y hacer que el fuero sea una protección para delincuentes y criminales.
Así que lo vamos a ver y tiene razón Norman. Y traje el tema porque yo digo, ¿cómo hoy estamos a 26? El próximo viernes estaremos hablando del 1 de enero, Norman. Así es. Así es, y bueno, y hay muchas cosas que se están acumulando. La noticia política difícil, es decir, en estas semanas, los partidos políticos como que se reagrupan de manera interior y empiezan a trabajar poco. De por sí trabajan muy poco, pero bueno, ahora están de vacaciones y difícil, bueno, inclusive la misma burocracia está de vacaciones, se paraliza un poco todo esto. Pero ¿sabes qué? Lo que no se paraliza es la noticia, y sobre todo en términos internacionales. Hay algo que yo no quiero pasar por alto, mi querido Paco, y es lo que dijo Steve Bannon, que es el cerebro detrás de Trump, y lo dijo de una forma dramática, ¿no? Si perdemos a la cárcel. Sí, si perdemos las elecciones intermedias de 2026 y las presidenciales de 2028, algunos de nosotros iremos a la cárcel. Yo incluido, dice Bannon. No van a parar, se están volviendo cada vez más y más radicales, se refiere a los demócratas. Los demócratas, por su parte, no descansarán hasta destruir el movimiento MAGA. Es ahora o nunca. O sea, entienden, saben perfectamente bien que el pueblo estadounidense está muy molesto por todo lo que se ha estado haciendo. Ha caído Trump en la preferencia de carácter político, y yo creo que es una reflexión que tenían que hacer, porque efectivamente este hombre debe de ir a la cárcel. Bueno, él no debió nunca de haber competido, pero este hombre debe de ir a la cárcel, y muchos de sus subordinados también deberán de responder, como Pat Bondi o como la otra mujer, Kristi Noem, etcétera, etcétera. Deben de responder a esta radicalización con respecto al tratamiento al pueblo estadounidense y sus migrantes, mi querido Paco. Hay muchas cosas terribles, pero bueno. Sí, y nada más, yo recuerden, pues, si Donald Trump nunca debió haber competido, pero además es un delincuente, un criminal, no lo decimos nosotros, lo dijo un juez de Estados Unidos, pero también dijo, no hay algo que impida a un criminal tomar posesión de la oficina oval. Así que tenemos un criminal en la Casa Blanca, ¿sí? Dicho por no dicho, una sentencia o la sentencia de un juez de Estados Una es la que dice eso. Es un delincuente, es un criminal, el primer criminal que llega, por lo menos el primer criminal, por la sentencia de un juez. Es decir, 38 cargos criminales. Culpable el magnate Donald Trump, pero nada le impide ser presidente de Estados Unidos. Así que ese delincuente debía estar en la cárcel. Y Steve Bannon tiene razón, fue el principal estratega de Donald Trump. Sí, Bannon fue el principal estratega de Donald Trump, y lo que está haciendo es lanzar ¿qué será? Una señal de alerta, ¿sí? Una señal de alerta para el próximo año. Recuerden, y eso es lo importante, lo que dice Norman, porque por eso es importante recordarlo, en 2026 Estados Unidos tendrá elecciones intermedias. Así que si los demócratas logran ganar la Casa de Representantes, o la Cámara de Representantes, que es el equivalente a la Cámara de Diputados de nosotros, y logran ganar el Senado, Donald Trump sí va a ser sujeto de un juicio político, impeachment ellos le llaman, juicio político, y podría terminar en la cárcel él, como muchos, Pam Bondi, Pete Hegseth, el secretario de guerra, que prácticamente ha ordenado ejecuciones extrajudiciales por lo menos 100 ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe. Así que cada uno de los funcionarios de Donald Trump
tendrán que ver muy bien lo que están haciendo. Algunos senadores, algunos representantes tendrán que ver muy bien lo que está pasando, leer muy bien el ánimo y el humor de los electores estadounidenses, porque de lo contrario van a tener problemas en 2026 y algunos de ellos, como dice Steve Bannon, van a terminar en la cárcel, que no es la primera vez además que lanza la amenaza, esta es la segunda. La primera yo recuerdo que lo hizo más o menos en mayo pasado, así que están preocupados. ¿Por qué? Porque pueden terminar en la cárcel. Pero Norman, sé que nos podemos alargar mucho. ¿Con qué nos dejas? ¿Con qué te quedas? ¿Y con qué nos debemos quedar nosotros para este cierre de semana, Norman? Bueno, yo quisiera también comentar, y es un tema de carácter internacional, en donde hay una interpretación de lo que pasa en un país. Por ejemplo, Estados Unidos lanzó un ataque en contra de un grupo islámico en Nigeria, a quien ellos a todo el mundo llaman terroristas. Y esto lo hace porque quieren salvar a los cristianos. Lo que no sabe Trump es que esa composición de cristianos e islámicos en Nigeria es muy grande y aparentemente está cometiendo una terrible equivocación de carácter hasta cultural. Dice: feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa la masacre de cristianos. Es al revés lo que está pasando en Nigeria. Pero bueno, alguien que le explique y alguien que se interese por Trump, mi querido Paco. Pues saben perfectamente bien que nos encuentran con muchísimo placer, con mucho gusto, en el programa de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Basta con que ustedes entren a Norman Pearl TV y se van a encontrar con tres viejitos que solemos reunirnos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche, para platicar, para hacer análisis político, y son los maestros Jaime Hernández, el maestro Paco Cruz y un servidor. Así que ahí los esperamos, y claro, en mi cuenta de X, también los espero como Norman F. Pearl, y también en 2 cuentas que tengo de Facebook. Así que muchas gracias, qué gusto de veras de poder estar en comunicación con ustedes, en saber que están sobreviviendo a las fiestas que a veces resultan ser muy intensas, pero que en nuestro caso decidimos guardarnos, como se suele decir por ahí, mi querido Paco. Norman, yo te dejo un abrazote con tu familia, que la vi en la foto, una familia grande, un abrazo post-navideño. Así que de veras, muchas gracias. Pasa buen fin de semana, Norman. Nos vemos a las 7 de la noche. No sé si Jaime Hernández, que le mandamos un abrazo, va a estar en No Apto para Cínicos, pero igual le dejamos un abrazo y al rato se comunicará para saber si de 2 a 3 y media habrá No Apto para Cínicos, pero a las 7 de la noche sí nos vemos con Jaime y con Norman, de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Ya saben, nomás le busca Norman Pearl TV y ahí aparecemos y nos vemos a las 7 de la noche. Norman, muchas gracias. Muchas gracias, saludos a la querida Ceci y a todo el público de Sin Censura. Muy amable. Hasta luego, mi Paquito. Norman, muchas gracias. Norman se va. Yo me quedo unos minutos más con ustedes. Les dije, es un programa de resumen, pero todavía tenemos algunas notas. Déjenme complementarlas. Por ejemplo, las elecciones de 2020.